Vida de Fray Pío de Pietrelcina. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina y fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Santa Ana por el sacerdote nicolantino Orlando. Eligieron de nombre Francesco por la devoción que su madre tenía al santo de Asís. Sus padres eran un matrimonio humilde y muy unido. Tuvieron 7 hijos, siendo el cuarto en nacer. Desde su infancia, Francesco sintió necesidad de entregarse totalmente al Señor. ¿Cómo sintió Francesco el llamado del Señor? El sacerdote Benito de San Marco in Lamis, uno de sus directores espirituales durante su formación, afirma: a los 5 años sintió necesidad de entregarse totalmente al Señor. Se le apareció en el altar mayor el corazón de Jesús, le hizo señas de acercarse y le puso la mano sobre su cabeza para manifestarle su contento por su consagración. El pequeño Francesco sintió el firme propósito de entregarse a él y amarlo totalmente. A los 16 años quiso dejar el mundo común. Su padre tuvo que emigrar a América para trabajar y poderle pagar sus estudios. El 22 de enero de 1903 vistió el hábito de novicio capuchino llamándose Pío de Pietrelcina. ¿Por qué escogió ser capuchino y no otra orden religiosa? A Pietrelcina llegaba de vez en cuando, siempre con una sonrisa, el hermano capuchino Camilo da Saint-Elia Pianici. Francesco lo observaba, lo escuchaba y lo seguía. Pensó en querer ser capuchino como él. El 27 de enero de 1907, en el convento de Sant'Elia Pianici, emitió sus votos perpetuos y partió a San Marco la Catola para estudiar filosofía. Allí encontró a los sacerdotes Benito de San Marco in Lamis y Agustín de San Marco in Lamis, que serían sus directores espirituales, a quienes escribió muchas de sus cartas. Durante sus años de estudiante, los superiores tuvieron que enviarlo varias veces a su pueblo porque los médicos le habían diagnosticado tuberculosis pulmonar. Pensando que no viviría mucho, dado su grave estado de salud, los superiores obtuvieron una dispensa de 9 meses sobre la edad canónica, que era de 24 años. Y así fue ordenado sacerdote a los 23 años en la Catedral de Benevento, en la Capilla de los Canónigos, el 10 de agosto de 1910. El día de su ordenación sacerdotal, renovó su ofrecimiento de víctima por la salvación del mundo. La noche del espíritu es una etapa del alma en el camino hacia el matrimonio espiritual, que es la máxima unión con Dios que el alma puede conseguir en esta tierra. Esta oscuridad total había comenzado el 30 de mayo de 1918 y terminó de alguna manera el 5 de agosto, al recibir la transverberación, y el 20 de septiembre al recibir los estigmas. Fueron días de gran sufrimiento en los que se sentía abandonado de Dios, pero fueron necesarios para su purificación total. Dados los acontecimientos, el Santo Oficio envió un visitador apostólico. Posteriormente, mandó una comunicación el 2 de junio de 1922 en la que se ordenaba que Fray Pío debía evitar toda singularidad, debía celebrar misa no en hora fija, sino cualquier otra hora, de preferencia muy de mañana y en privado, para evitar que la gente acudiera en masas. Por ningún motivo debía mostrar sus llagas y menos aún darlas a besar. También se ordenó cambiar a su director espiritual, el padre Benito, y quedó prohibida cualquier comunicación con él, incluso epistolar. Además, no debía contestar ni por sí mismo ni por otros las cartas a él dirigidas para pedirle consejo, pedirle gracias o por otros motivos.
Finalmente, se aconsejó a los superiores llevar a Fray Pío a otro convento. Él se mostró siempre humilde y obediente. Durante este tiempo de segregación, permanecía de 2 a 3 horas en el altar celebrando misa. Iba a dormir no antes de la medianoche y era él el que despertaba a los religiosos para ir a rezar por la mañana. El resto del tiempo lo dedicaba a leer y rezar. Después de la misa, Fray Pío daba la máxima importancia al ministerio de la confesión, donde obtenía grandes frutos de conversión. Desde que se hizo famoso en 1918 por la difusión de la noticia de sus llagas, confesaba diariamente de 8 a 9 horas. Especialmente, luchaba mucho contra los pecados del aborto, del adulterio, de faltar a misa los domingos, la indecencia en el vestir, la blasfemia o los pecados contra la Eucaristía. Fray Pío fundó grupos de oración en el mundo entero. Su origen fue la llamada a la oración que el Papa Pío XXII hizo el 27 de octubre de 1940 en plena Guerra Mundial. La Casa Solievo de la Soforensa nacía el 9 de enero de 1940. Aquel día, Fray Pío se reunió con 3 amigos, hijos suyos espirituales, y constituyó el comité de fundación. Dijo: «Esta tarde comienza mi obra terrena. Os bendigo a vosotros y a todos los que colaborarán en esta obra, que será cada vez más grande y bella». La primera piedra fue bendecida por Fray Pío en la primavera de 1947. Cada día ofrecía la vida por la Iglesia y por el Papa. En febrero de 1952, el mismo Papa Pío XXII había pedido que Fray Pío celebrara una misa según una intención suya especial, reconociendo de alguna manera su santidad. En 1954 llegó una carta al convento de parte del Papa Pío XXII agradeciendo a Fray Pío rezar por su salud y enviándole la bendición apostólica. Se había ofrecido por la salud del Papa. Fray Pío no consentía que en su presencia se hablara mal de las autoridades de la Iglesia. Amaba a la Iglesia como a una madre y se ofrecía por ella. Otras obras promovidas por él fueron el Santuario de Santa María de las Gracias, inaugurado en 1959, y una nueva iglesia para 10,000 personas. Pero las obras del Padre Pío siguen adelante por medio de sus hijos espirituales. Después de su muerte, se construyó una casa para sacerdotes ancianos e inválidos y un monasterio de religiosas capuchinas de clausura. El famoso Vía Crucis de San Giovanni Rotondo fue inaugurado el 25 de mayo de 1971. En este monumental Vía Crucis está representada la figura del Padre Pío en la quinta estación, ayudando a Jesús a llevar la cruz como un nuevo cirineo. El prior dijo: cuando Fray Pío murió, a medida que su cuerpo se enfriaba, sus llagas desaparecían de las manos y costado. Los tejidos se iban reconstruyendo y la piel aparecía tierna y fresca. ¿No es esto una señal de la resurrección? Nosotros saldremos de nuestros sepulcros como una nueva criatura, como ángeles de Dios en el cielo. Dios quiso manifestar así la certeza de la resurrección final. Después de 50 años de llevar las llagas de Cristo en su cuerpo, al morir, desaparecieron milagrosamente por obra de Dios. El cuerpo fue expuesto durante 4 días a la veneración de los fieles. El día 26 de septiembre de 1968, después de los funerales, fue sepultado en la cripta del santuario Santa María de las Gracias en San Giovanni Rotondo a las 10:30 de la noche. Lo enterraron con el rosario entre las manos y en la celda que ocupó en vida han escrito estas palabras de San Bernardo: María es toda la razón de mi esperanza.
Fray Pío afirmaba que la llaga más olvidada y dolorosa de Jesús es la del hombro. Por eso, los invitamos a rezar la coronilla a la llaga más dolorosa de Jesús. Se reza con las cuentas del rosario, pero reemplazando por las palabras siguientes. En las cuentas del Padre Nuestro decimos: Padre Celestial, te ofrezco la llaga de tu divino Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas chicas decimos: en honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En las 3 últimas cuentas, rezar un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. En honor, dice Jesús, al dolor de mi madre causado por verme sufrir tanto, y en honor a su corazón inmaculado dolorido por tanto pecado, recen por los que no creen en mí, con mucha fe y confianza. Gracias.